Mi nombre es Guillermo Díaz Dávila y seré el expositor el día de hoy para esta nuestra cuarta sesión del curso de Seguridad y Salud en el Trabajo. Habíamos visto anteriormente las implicancias propias de la cultura SST y ahora observaremos en conjunto justamente la importancia de la identificación de los peligros y los riesgos. En cualquier actividad que nosotros tengamos, llámese una obra de construcción, llámese una industria, en un proyecto minero, proyectos de gas e hidrocarburos, siempre tendremos que identificar los peligros y riesgos. Esto no solamente tiene un carácter legal, sino también tiene un carácter de operatividad, ya que al nosotros identificar correctamente los peligros y los riesgos, podremos brindar también los controles, ¿no?, que se tienen en cada una de las operaciones. ¿Cuál es la importancia de la identificación de los peligros y riesgos? Bueno, la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos es muy importante. Y a partir de este se pueden realizar acciones para prevenir, corregir los factores propios de riesgo que están presentes en la organización en aras de la optimización y mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Al día aproximadamente se registran 860.000 accidentes laborales en el mundo y también más de 2 millones de personas mueren al año en su centro de trabajo en el mundo, de acuerdo a la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Además, la OIT también aseguró que al año mueren alrededor de 2.300.000 personas tras sufrir enfermedades ocupacionales, así como accidentes en el centro de labores, lo cual también repercute en las finanzas propias de la empresa. El costo, tanto directo como indirecto, de accidentes laborales asciende a 2.800.000 millones de dólares al año. En este caso, es importante que nosotros podamos identificar en conjunto con la participación de los trabajadores, ¿no? O sea, en diversas actividades, empresas de fundición, empresas mineras, habrán situaciones riesgosas que tendremos que evaluar, pero hay que estar en continua comunicación con los trabajadores y continua supervisión. Hay que hacer partícipe al trabajador de la identificación de los peligros y riesgos para que ellos también conozcan cómo se puede accionar o cómo se debe actuar eh, cuando exista alguna desviación en el proceso. Cuando nosotros hablamos del costo oculto, los accidentes y las enfermedades ocupacionales, nos estamos refiriendo pues a diversos costos que generalmente no observamos. En este caso específico, las estadísticas recogidas por los servicios médicos descubrieron que una niebla mató a 4.000 personas. Esto se dio pues porque el número preciso de muertes ocurridas durante la Gran Niebla de 1952 en Inglaterra, conocida como el Great Fog o Great Smoke, es difícil de establecer y ha sido motivo de controversia, ¿no? Esta situación específica se tuvo una inversión térmica en la cual no se permite la difusión de contaminantes de la atmósfera por un calentamiento del suelo y ese aire más caliente es menos denso y por ende sube. Pero en este caso se tuvo una condición climática específica y también había mucha producción industrial y las fuentes de proceso no eran muy eficientes, ¿no? Y como no hay mucha eficiencia, se genera mucha contaminación. Todo ello repercutió en una fórmula que lamentablemente fue mortal para aproximadamente 4.000 personas. En este caso, a los londinenses no les perturbó en un principio la niebla que envolvió Londres el 5 de diciembre del 1952. No le dieron importancia porque no parecía ser diferente de lo que habitualmente se formaban sobre la ciudad. Pero la situación empeoró en los días siguientes y el cielo se oscureció. El frío obligó a quemar más carbón
para mantener los sistemas de calefacción en funcionamiento y los humos procedentes de fábricas, vehículos y hogares se acumularon sobre la ciudad ante la ausencia de los vientos. La visibilidad se redujo a solo 1 metro en muchas partes de la ciudad. El transporte se suspendió y decenas de miles de personas tuvieron problemas para respirar. Cuando la niebla se disipó el 9 de diciembre, la cifra de fallecidos era de al menos 4.000 muertos, como ya lo habíamos indicado anteriormente, y más de 150.000 personas fueron hospitalizadas. Recientes estudios británicos señalan que la cifra de víctimas mortales fue alrededor de 12.000 y también fallecieron miles de animales. Miren cómo en pocos días, por una contaminación atmosférica ocasionada por ineficiencias en los procesos de combustión, unido a un tema climatológico, puede generar miles de víctimas en una sola semana. Luego también tenemos que en el Perú aproximadamente mueren 1.500 personas en accidentes de trabajo. Y también debemos entender que la seguridad y salud en el trabajo es uno de los aspectos más importantes de la actividad laboral. Un trabajo sin medidas de seguridad apropiadas puede acarrear serios problemas para la salud y para la integridad. Claro, en algunos aspectos podríamos estar hablando de cortes, de lesiones, de amputaciones, pero también podríamos estar hablando de afectación a la salud de la persona. Por ejemplo, si una persona está expuesta a altos niveles de ruido por mucho tiempo, durante 8 horas diarias, eh, pues no habría ninguna duda de que al momento de que esta persona sea un anciano o anciana, tendrá problemas muy serios de capacidad auditiva, ¿no? Si una persona tal vez está expuesta 8 horas diarias a vapores tóxicos de ácido sulfúrico, también podríamos, digamos, proyectar que en su vejez tendría afectación a los pulmones, ¿no? Entonces, va a depender mucho justamente los aspectos de seguridad y salud orientados al trabajo para brindar una mejor calidad de vida a la población trabajadora. Ahí hay una obligación y necesidad legal por parte de las organizaciones para justamente proveer los recursos necesarios para especificar los controles y las tecnologías más adecuadas de acuerdo a la capacidad de la planta, de acuerdo a la tecnología que se tenga vigente y también de acuerdo a los recursos financieros, humanos que se puedan tener. Luego también, en estas medidas que nosotros podemos implementar, podemos mencionar los programas de prevención de riesgos laborales, eh, que están especialmente diseñados por especialistas que conocen diferentes actividades y sectores de la actividad. Y existen también diferentes medidas que se deben aplicar a cada sector. En mi programa de prevención yo podría identificar temas de capacitación, podría identificar auditorías o las programaciones de auditorías, podría identificar las áreas críticas dentro de la compañía, dependiendo de la orientación que yo le quiera dar a mi programa. Cuando nosotros estamos hablando de la importancia de la seguridad y la salud en el ambiente laboral, debemos incluir pues a todo el personal. Esto con el propósito de mantener el bienestar social, el bienestar mental y el bienestar físico de todos los empleados, ¿no? Por ejemplo, ahora en el caso del bienestar mental, pasaría primero por una evaluación psicosocial. Esta evaluación psicosocial generalmente lo hace el área de psicología de una empresa consultora en la cual se evalúan cuáles son las condiciones que pueden afectar ese bienestar en el punto de vista mental del trabajador, ¿no? Podría haber mucho tiempo de traslado, podría haber pocas horas de descanso, podría haber tal vez situaciones que están en la casa y que no olvidamos cuando vamos a la zona de trabajo. También la seguridad y salud en el trabajo, pues se va a referir a la técnica preventiva que fundamenta su actividad en el control de los factores de riesgo que pueden generar accidentes de trabajo y la salud. Para cumplir con el propósito de la seguridad y salud en el ambiente laboral,
Es necesario, pues, que la capacitación sobre las medidas de salud y seguridad preventivas a accidentes estén siempre presentes en nuestras actividades, ¿no? Siempre capacitar, siempre ejecutar una correcta inducción, siempre brindar al trabajador las mejoras o los lineamientos de seguridad del día a través del AST o ATS, ¿no? El análisis seguro de trabajo o análisis de trabajo seguro, que en algunos casos lo van a encontrar como AST y en otros casos lo van a encontrar como ATS. Pero la idea es que justamente en horas de la mañana, antes de comenzar la jornada, eh, se prevean, ¿no? Cuáles van a ser los trabajos, cuáles van a ser las herramientas, cuáles van a ser los peligros potenciales y también se puede identificar los controles propuestos, ¿no? La seguridad y salud laboral es responsabilidad de todos, claro que sí. Habrá tal vez un jefe o un gerente SOMA dentro de nuestra organización, pero la seguridad y salud es responsabilidad de todos porque pues, el jefe SOMA o el gerente SOMA no puede estar continuamente en todas las áreas, ¿no? Tal vez tenga asistentes, tal vez tenga supervisores, pero si como trabajador yo estoy observando una acción subestándar o una condición subestándar, yo tengo que informar esto a las jefaturas o a las áreas correspondientes, ¿no? No podría, digamos, no informar. Parte de lo que tiene que hacer el trabajador a todo nivel es, si hay una observación de la seguridad y salud, tiene que reportarla inmediatamente, consultar, porque eso puede salvar la integridad de una persona o también salvaguardar las máquinas, herramientas e inversiones propias de la compañía. De acuerdo a la ISO que tenemos, la International Organization for Standardization, pues la capacitación debe ser continua y también debemos capacitar a los compañeros de trabajo para mantener un ambiente laboral seguro y saludable y crear una cultura de seguridad. Antes de la ISO teníamos pues la norma OSHA de 2007, que era el estándar anterior. Recordemos que las auditorías o las inspecciones trinorma anteriores incluían pues la ISO, el 9000 y la 14000, pero también incluían la OSHA de 2007, ¿no? Luego poco a poco ya ISO ha ido pues orientando una nueva norma, que la vamos a ver también a detalle en las siguientes sesiones, que es la ISO 45001-2018, ¿no? O sea, ha habido una transición propia de esta norma OSAS a ISO 45001-2018. Porque se tiene una mejor estructura, hay, digamos, hay un lineamiento en la cual ya la trinorma con la ISO 45001-2018 sería mucho más fácil de implementar, mucho más fácil de interpretar y de entender en su proceso de justamente implementación y mejora dentro de las compañías. Aquí estamos viendo también pues que para el desarrollo de esta nueva norma, se toma su tiempo, ¿no? No es que el borrador se apruebe al mes o los 2 meses, sino que hay comités, grupos de trabajo que se van reuniendo y van afinando el documento justamente antes de su presentación. Volviendo a nuestros programas de seguridad y salud en el trabajo, pues este programa, para que este programa de seguridad y salud en el trabajo que nosotros queremos implementar en base a nuestros recursos, en base a nuestros tiempos, en base al alcance propio del trabajo de la organización, eh, este programa, pues, para que pueda ser difundido, entendido y aceptado como medio para mejorar las condiciones de trabajo por todo el personal de una empresa, es imprescindible contar con el compromiso y apoyo de los directivos de cada área. Cuando yo me refiero al compromiso y apoyo de los directivos, me estoy refiriendo a la alta gerencia, me estoy refiriendo a la alta dirección, al gerente general, porque ellos son, digamos, los representantes de más alto nivel de la compañía y por ende todos los demás empleados, subcontratistas, visitantes, etcétera, observarán justamente cuáles son los lineamientos, cuál es la política, cuál es la orientación que le quiere dar la empresa a la seguridad y salud. Eh, a través de difusión de conceptos de seguridad en todos los niveles, buscando siempre pues la más alta colaboración y participación. Recordemos que para que este programa de seguridad y salud en el trabajo tenga éxito, debe haber una alta colaboración entre todas las partes. O sea, debe colaborar calidad, debe colaborar medio ambiente, debe colaborar seguridad y salud, debe colaborar operaciones, debe colaborar equipos, debe colaborar logística. O sea, tiene que haber ahí
un compromiso y una colaboración entre las partes, ¿no? Si no, no se va a poder eh, definir y rescatar las mejoras, o solamente pues el área de seguridad va a estar ejecutando, pero nadie va a participar de las capacitaciones, o hay muy poca energía cuando se participa en las auditorías o en las inspecciones, ¿no? Entonces ahí tiene que haber, del punto de las propias jefaturas, eh, digamos, reforzar la importancia de la participación en los programas de seguridad y salud y en las actividades de seguridad y salud que se van a tener en todo el año dentro de la compañía. Vamos ahora pues también, en este caso, como objetivos también de que vamos a ver, pues daremos a conocer al trabajador el marco legal. O sea, el trabajador debe conocer que existe una ley, la 29783, que existe un reglamento, los conocimientos en materia de seguridad. Y cuando hablamos de los conocimientos en materia de seguridad, estamos hablando pues del RIST, nuestro reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el cual tiene que ser entregado al trabajador, pero también en este caso debe capacitarse para promover justamente esa cultura de prevención de riesgos laborales. Cuando yo le entrego el RIST al trabajador y lo capacito en el contenido del RIST, que es el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, pues estoy justamente promoviendo esa cultura de la prevención, y también desde el punto de vista legal estoy brindándole ya los lineamientos sobre cuáles pueden ser los principales peligros y principales riesgos que ellos van a tener en su gestión. También como objetivos podemos sensibilizar y concientizar a los trabajadores en el cumplimiento de normas de seguridad en labores que impliquen, por ejemplo, en este caso específico, riesgos de caídas a desnivel o de trabajo en altura. Y también minimizar las ocurrencias de accidentes por caída a distinto nivel de personas o materiales durante el desarrollo de actividades en altura. En este caso, vamos a observar un poquito de la importancia de la seguridad y salud en el trabajo, pero orientado justamente al trabajo en altura. Cómo fomentamos esa cultura de la prevención, cómo le decimos a los trabajadores cuál es la importancia de usar el arnés, cuál es la importancia de la línea de vida. Lo vamos a ver ahora. En algunos trabajos en altura, pues el problema consiste en que tenemos equipos, pero estos equipos no son usados correctamente o son usados incorrectamente, ¿no? O sea, yo tengo el equipo, pero no lo uso de manera correcta. Aquí estamos viendo que en este caso, para el trabajo en altura específico que estamos haciendo el ejemplo, tenemos un sistema de protección contra caída. Pero este sistema de protección es personal, o sea, es como mi EPP personal. Yo no puedo brindarle a alguien más mi sistema de protección. Este sistema de protección contará con el arnés, contará con el conector y también contará con el punto de anclaje. Aquí estamos observando cómo se ha instalado la línea de vida, y los demás compañeros pues tienen su arnés, tienen su conector y pues se han enganchado, pero en este caso específico el enganche ha sido en la línea de vida, ¿no? Aquí en un trabajo de mantenimiento en techados cerca de un estadio. Y hay reglas de oro que debemos seguir cuando estamos haciendo trabajos en altura. Son reglas de oro que se basan principalmente en las siguientes. La primera regla de oro tiene que ver con: usted debe ponerse y ajustarse correctamente el arnés y el resto de los elementos. La regla 2 consiste en que se debe usar puntos de anclaje altos y o cuerdas cortas. La regla 3 consiste en el uso de equipos anticaída vigentes y revisados. Mi equipo tiene que estar vigente y revisado. La regla 4 tiene que ver con que podemos prever accidentes y también la posibilidad de rescate. Ojo, en el trabajo en altura siempre se tiene que prever la opción de rescatar a la persona en el caso que es enganchada, quede inconsciente y no pueda bajar de la altura. Por eso es que les comentaba que eh, a mi criterio personal, el trabajo en altura es uno de los trabajos más riesgosos que existe.
porque la persona puede quedar inconsciente, la persona puede quedar enganchada, entonces ahí se van a requerir siempre un plan de rescate, se van a requerir a veces plataformas, grúas, entonces implica recursos extras para poder dar la seguridad en cuanto al rescate de las personas en el caso de una desviación dentro de las operaciones. Y en la regla 5, nunca trabaje en solitario, ¿no? O sea, una persona que está trabajando en altura no puede estar haciendo el trabajo sola. ¿Por qué? Porque si esta persona se desengancha, si queda inconsciente, si se lesiona, tiene que haber otro compañero observando justamente para dar aviso y proceder al rescate y a la recuperación de la persona. Aquí también estamos viendo los elementos propios del trabajo en altura. Por ejemplo, estamos viendo el arnés de cuerpo completo, el ACC, el estrobo con amortiguador, el conector de anclaje y el punto de anclaje estructural, ¿no? En algunos casos, en el punto de anclaje estructural colocan unos textiles especiales, esponjas o gomas, justamente para que cuando yo me conecto a ese punto de anclaje, eh, no se afecte la integridad textil del arnés, no se vaya a ir cortando, no se vaya a ir rajando. Y en el caso del estrobo con amortiguador, justamente tiene un sistema de amortiguamiento que implica unas costuras especiales textiles y que van a hacer que la persona cuando se desenganche no caiga, digamos, libremente, ¿no? Como un porrazo, como un golpe fuerte, sino que se va a ir desenganchando poco a poco el elemento textil y eso va a generar un amortiguamiento a la caída de la persona. Aquí estamos viendo también que va a haber distancias que debemos calcular. Una de las distancias normales será la del propio arnés, pero recuerden que este arnés también tiene un sistema de amortiguamiento. Entonces yo deberé también tener una distancia extra por el sistema de amortiguamiento. Luego tendré que considerar también la altura de la persona que está haciendo el trabajo, en este caso y también recuerden, por ejemplo, que cuando nosotros tenemos un polo nuevo y compramos un polo nuevo, a veces nos ponemos el polo nuevo y lo sacamos así con las manos, ¿verdad? Y cuando lo hemos sacado nos damos cuenta de que nuestro cuello ya está más grande, o sea, elongado el cuello. O cuando vamos a trapear y tenemos un trapo y queremos estirarlo, se estira de tal manera el trapo que se alarga, ¿verdad? Eso es por una característica natural de las fibras textiles, ¿no? En este caso el algodón puede elongar, pero igual las fibras textiles plásticas también pueden elongar. Entonces yo debo de considerar siempre en mi caída, ¿no? En mi caída libre, debo de considerar una distancia extra que corresponde a la elongación natural de estas fibras sintéticas que corresponden al arnés. ¿Y por qué debo de considerar bien esta caída, esta altura de caída? Porque si lo calculo mal, podría haber abajo de la persona tanques, elementos de concreto, elementos punzocortantes, químicos u otros, que porque yo no calculé bien, la persona se puede lesionar, se puede cortar, se puede golpear. Claro, va a estar todavía enganchado, pero va a estar ejecutando golpes o ejecutando lesiones. Y eso tampoco es lo que estamos buscando. Pero ¿por qué se producen pues las caídas? ¿No? Estas caídas en altura, ¿no? Se pueden producir debido a algunas causas humanas. Cuando hablamos de las causas físicas, podemos hablar de una mala condición física, podemos hablar de desequilibrios por mareos, podemos hablar de falta de agilidad, podemos hablar de falta de reflejos, podemos hablar de la propia de la persona, podemos hablar de la propia habilidad y podemos hablar del vértigo o mareo, ¿no? Hay personas que cuando suben a la altura o suben a un edificio muy alto, les da lo que se conoce como vértigo o como mareo. En el caso de las causas psicológicas, podemos estar hablando del descuido, de la falta de atención, de la inquietud, del nerviosismo, son otras de las causas psicológicas. Y en cuanto a la propia formación, estamos hablando de desconocimiento de los riesgos, la incorrecta utilización de los medios y equipos de protección,
los malos métodos de trabajo, la torpeza, entre otros, ¿no? Entonces son algunas de las causas humanas que podemos considerar y que juegan un papel fundamental en la, digamos, concreción de una caída en altura. También cuando estemos trabajando con elementos como nuestro arnés, tenemos que tener mucho cuidado y profunda orientación y concentración en la revisión justamente de los elementos estructurales. Aquí estamos viendo en la parte izquierda superior, estamos viendo un conector plástico. Miren que el conector plástico ya se rompió. Esto lo habremos visto a veces en mochilas, ¿no? Cuando compramos una mochila a veces se rompe este conector plástico. Bueno, la mochila está a ras del piso, lo puedo recoger, etcétera. Pero si estoy a altura, yo no podría darme el lujo de tener este elemento ya con una rotura. En la parte derecha estamos viendo el anillo en D que va detrás del omoplato, pero en este caso este anillo en D, miren que está un poco oxidado. Entonces cuando el metal ya está oxidado y se activa, ese metal ya está corroído, ya está desgastado. Tal vez no va a cumplir correctamente su función y podemos poner en peligro a la persona. Y en la parte izquierda inferior estamos viendo elementos desgastados, pero desde la parte textil, ¿no? Hay un elemento textil que ya está desgastado y justamente este arnés ya no tendría que utilizarse. Pero también no solamente son causas humanas, sino podrían ser también causas materiales, que, las cuales producen la caída en altura. Por ejemplo, los equipos de protección. Puede que exista carencia de equipos, tanto individuales como colectivos. Puede que exista fallos en la construcción o en los equipos propios de protección. Puede haber influencia de los factores meteorológicos, la lluvia, el viento, truenos. También la falta de orden y limpieza. Los andamios, las escalas de escaleras, fijas y de mano, podrían estar en malas condiciones. Las plataformas y cestas elevadas también. Los pilares, los postes, las torres, las columnas y las antenas. Los pozos, las zanjas y las aberturas. Los tejados, las cubiertas, los planos inclinados en altura. Todos ellos podrían tener alguna dificultad material que justamente sea el activador de la caída en altura. Luego también aquí estamos observando, miren, en la parte izquierda estamos viendo ya un conector totalmente, digamos, desgastado. No tendría que usarse este elemento. En la parte derecha inferior estamos viendo un tipo de soldadura o unión que se ha hecho y tampoco cumpliría la función o las características técnicas para los cuales se ha diseñado el arnés. Y en la parte izquierda inferior estamos observando cómo han usado un elemento textil tipo vincha, pero este elemento textil no tiene nada que ver con las características técnicas que te pide la norma para un arnés. Entonces, no, estos tres elementos que observamos no son nada recomendables y es más, deberíamos prohibirlos totalmente en el uso de trabajo en altura. ¿Cuáles son los riesgos principales cuando estamos haciendo trabajo en altura? Bueno, lo primero que se nos viene a la mente cuando decimos trabajo en altura es caída a distinto nivel, ¿no? O sea, yo me puedo caer a distinto nivel. Pero hay otros riesgos que vamos a ver en un momento. Por ejemplo, los sobreesfuerzos. O sea, puede haber un sobreesfuerzo muscular. También podría haber contactos eléctricos directos e indirectos, ¿no? Recuerden que puede haber una torre de alta tensión, puede haber un cableado de alta tensión, entonces podría haber un contacto eléctrico directo. También, dependiendo de la ubicación de la planta y el trabajo en altura, podríamos estar expuestos a los siguientes elementos: exposición a contaminantes químicos y biológicos, golpes y o cortes en las manos, también caída de objetos y exposición a temperaturas extremas. Aquí estamos viendo, pues, las características del arnés que yo tengo que usar. Debe tener el portaeslingas, la hebilla de graduación, la etiqueta del producto, la argolla de frontal, las hebillas de conexión, las argollas de posicionamiento, la hebilla de ajuste, el buje de argollas, el indicador de impacto y la argolla dorsal. Son elementos
que se deben contar en el arnés que yo voy a usar. En este caso también debemos considerar las normas ANSI del American National Standards Institute. El American National Standard Institute, o Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, o Instituto Nacional Americano de Estándares, cuyo acrónimo es ANSI, tiene por objetivo crear directrices que sean ampliamente aceptadas en una amplia gama de sectores. El objetivo es crear uniformidad para las mercancías y los procesos de la industria. Quiere decir que si yo compro un arnés que tiene certificación ANSI en Perú eh, y lo comparo con un arnés que tiene certificación ANSI de Estados Unidos, pues ambos arneses han sido fabricados de acuerdo a las normas ANSI y cumplen su especificidad técnica. Entonces ambos son válidos de utilizar. También podríamos tener y cumplir, en el caso de nuestro arnés, verificar que cumpla la norma técnica peruana 852.002/2016, salud seguro ocupacional, sistemas de protección contra caídas, requisitos y ensayos, la primera edición que reemplaza a la 399.047. Esta es una de las características que debería de cumplir también nuestro arnés, no solamente ANSI, sino también la norma técnica peruana. ¿Y por qué? Pues no debería usar un arnés que ya se usó previamente. Bueno, las fibras textiles pueden estar dañadas, la argolla puede estar también dañada, ya se activó el sistema de amortiguamiento. Entonces, si alguien, por ejemplo, agarra este arnés se ha usado poquito, y dice, lo voy a guardar, pero ya se activó. No, no, igual sirve. Y lo guardamos en el almacén, en una bolsita. Después de 3 años, van a hacer trabajo en altura, sacan esa bolsita, sacan ese arnés y justamente eh, lo incorporan, ¿no?, al trabajo. Ojo, pero ese arnés ya se activó. Entonces, esas fibras textiles, esas costuras, ya no están cumpliendo debidamente su función. Y si lamentablemente la persona se volviera a desenganchar, esta nueva persona que va a trabajar después de 3 años, se volviera a desenganchar, este arnés ya no cumpliría su función. Por eso es que el arnés que se usa y que ya se desenganchó y que ya se activó su sistema, ya no se debe volver a utilizar. Está totalmente prohibido utilizar o usar un arnés que ya tiene su sistema anticaída activado. ¿Ok? Eso es muy importante que lo tengan presente. El arnés que ya se activó el sistema anticaída, no lo volvemos a usar. Por ejemplo, acá estamos viendo en las figuras A y B los diseños típicos de arnés anticaídas. En el tipo A tenemos la colocación como un chaleco y en el tipo B con tirantes cruzados en el pecho que se coloca como un pullover. Específicamente en el tipo A debemos de tener mucho cuidado en la colocación de este tipo chaleco, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo conectarlo o ese conector tiene que estar a la altura de los pectorales, a la altura del pecho. No puede estar muy arriba. ¿Y por qué no puede estar muy arriba? Porque si se desactiva me puedo ahorcar. ¿Y por qué no puede estar muy abajo? Porque va a estar suelto y me puedo caer. Entonces, lo ideal es que esté a la altura de los pectorales para que la persona pueda estar correctamente sujeta. Podemos tener un acoplamiento dorsal, un acoplamiento frontal, un acoplamiento lateral a la cadera y un acoplamiento también al hombro, ¿ok? Son ejemplos de acoplamientos que podemos tener, en este caso, cuando trabajamos en altura. También, cuando tenemos un sistema anticaída para acceso a espacio confinado, también se considera trabajo en altura. Este está compuesto de un anclaje transportable o trípode, el cabestrante de acción manual y amarre retráctil como elemento de seguridad en caso de caída. Aquí en la parte baja de la imagen estamos viendo a un compañero que tiene un equipo dentro de sus elementos que está usando. Ese es un medidor multigases, ¿no?
Y también, si se dan cuenta, tiene un respirador especial. ¿Por qué yo tengo un medidor multigases? Bueno, actualmente todos en nuestros hogares estamos respirando oxígeno y lo estamos haciendo en una concentración de 21% de oxígeno y 79% de lo que es el nitrógeno. Eso es lo normal. Pero en estas atmósferas confinadas o espacios confinados, generalmente si la persona va a entrar a un lugar donde ha existido degradación de materia orgánica, se podría estar generando el metano, se podría estar generando el amoníaco, y si la persona se va a incorporar en este sentido a esa área, pues puede que esté expuesta a estos vapores tóxicos. Por eso es necesario medir continuamente el oxígeno. Ha existido casos ya anteriormente de personas que están haciendo trabajo en espacio confinado o en alcantarillado y que bajan pero sin ninguna protección y como no han medido la atmósfera, en la parte baja no hay oxígeno y no pueden respirar. La persona se queda inconsciente, tendida en el suelo, su compañero lo ve y dice, uy, tengo que bajar a cogerlo. Él también por el apuro se mete y se quedan los dos, y fallecen los dos. Ha sucedido esto, entonces aquí justamente hacer el recalco, tener los cuidados respectivos. Cuando estamos haciendo trabajos en espacio confinado, podríamos medir primero la concentración de oxígeno y también hacer una ventilación previa al ingreso, ¿no? Purgar, ventilar esa área para incorporar oxígeno y que la persona esté más segura. Acá también estamos viendo justamente las fases de colocación del arnés tipo chaleco con detalle de acciones a realizar en cada una de ellas. En el primer caso, vamos a sujetar el arnés por la almohadilla de la argolla en D para la espalda y también lo va a agitar suavemente para separar los pliegues de las bandas. Luego lo vamos a colocar, ¿no?, sobre los hombros y luego también vamos a colocarlo a través de los muslos. Tiramos de las bandas para que se genere el ajuste y luego también tenemos que ajustar en la parte dorsal. Ojo, que en la parte de incorporación del arnés en las entrepiernas no tiene que quedar muy ajustado, sino que tiene que estar con la posibilidad de incorporar los 4 dedos en la entrepierna, ¿no? O sea, ¿y por qué es importante que tener esa prueba? Que mis 4 dedos puedan estar en la entrepierna sin mucha tensión. Porque si la persona se va a desenganchar cuando está trabajando en altura, se puede generar un torniquete, ¿no? Y cuando se genera un torniquete, eh, se va a generar una presión muy alta, la sangre no va a fluir hacia los pies, hacia las piernas, y pues, si se queda enganchado en una altura por mucho tiempo, podría primero haber muerte celular, ¿no? Y cuando hay muerte celular, luego podría haber algún tipo de infección y cuando llega la persona al hospital le dicen, bueno, usted tiene una infección y tenemos que cortar, ¿no? Entonces es muy importante considerar esto para que exista un fluido natural de sangre en el cuerpo y que no se produzca lo que es la muerte celular, que es algo que no queremos y que no estamos buscando en nuestro proceso. En la primera etapa estamos observando que debe sujetar el arnés por la almohadilla de la argolla en D para la espalda y agítelo suavemente para separar los pliegues de las bandas. Luego, en la segunda gráfica, vamos a deslizar las bandas sobre los hombros hasta colocar la argolla en D en la mitad de la espalda entre los omóplatos. Luego, en la tercera imagen, colocamos cada banda de los muslos entre las piernas y abrochamos las hebillas. Luego también, en el punto 4, tiramos de las bandas en las piernas hasta ajustar el arnés cómodamente. Si el arnés tiene un cinturón, conéctelo después de las bandas en las piernas. Aquí en este punto es importante lo siguiente. En la parte de las entrepiernas tenemos que tener claridad de que tiene que haber un espacio libre en el cual nuestros dedos pueden pasar por esta entrepierna, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de que nos desenganchemos, se podría generar un torniquete que va a impedir el flujo de sangre a las piernas o los pies, generando una muerte celular. Y por tanto, la posibilidad de, si no se atiende al tiempo debido, de un corte o una amputación de un miembro inferior o superior. Es por eso que tenemos que observar
que exista flujo sanguíneo. Y en el punto quinto, conectamos la banda del tórax y la colocamos en el centro del pecho, siempre en este caso a la altura de los pectorales, ni muy arriba cerca del cuello, ni muy abajo, con una opción de que podamos soltarlos. ¿Okay? Apriétalo también para mantener los tirantes tensos y pase la banda sobrante a través de las presillas. Luego también debemos de considerar nuestra distancia de caída total, ya que tenemos una longitud del elemento de agarre, en este caso han calculado 2 metros, luego han colocado 1.75 metros para la extensión del amortiguador de energía, luego también 2 metros a la altura de la persona, ¿no? Sujeción, y 1 metro de factor, en este caso de seguridad. Hay que considerar exactamente nuestra caída total y en base a eso usar el arnés, a veces con amortiguador, a veces sin amortiguador, si tal vez la caída es muy corta, para que justamente poder soportar a la persona y generar su rescate posterior. Cuando nosotros estamos haciendo una inspección del arnés, en las partes metálicas debemos observar lo siguiente. Los herrajes o partes metálicas que se deben inspeccionar son los siguientes, ¿no? Tenemos la argolla en D, la argolla dorsal D, con el indicador de impacto. Tenemos que revisar las hebillas. También tenemos que revisar los tirantes y las demás argollas. Vamos a inspeccionar los anteriores, llámese la argolla dorsal en D, las hebillas, los tirantes y otras argollas, revisando qué vamos a revisar. Pues específicamente la presencia de corrosión, la presencia de torceduras, la presencia de partes desgastadas o sueltas y fisuras que puedan darse, ¿no? Estas son las recomendaciones cuando vamos a revisar específicamente las partes metálicas. ¿Cómo inspeccionamos, pues, el arnés? Podemos observar las etiquetas. Las etiquetas deben estar legibles e intactas. También las piezas metálicas que ya hemos visto hace un momento, ¿no? Buscamos piezas dañadas, faltantes o rotas, como hebillas, ojales, entre otros. En cuanto al indicador de impacto, ¿qué es el indicador de impacto? Pues es un tirante especial que se distingue por un patrón de costura distinto y está diseñado para soltarse en caso de alguna carga de impacto tras una caída. Y también podemos inspeccionar los tirantes como parte del arnés. En este caso vamos a buscar fibras y costuras rotas o cortadas. Una costura rota puede indicar que el arnés ya fue involucrado en algún momento en una caída, ¿no? Entonces son elementos que hay que estar ejecutando continuamente la inspección antes de usar el arnés. Pero también podemos contar con elementos de protección contra caídas, como son las barandillas, las pasarelas, las escaleras. También los andamios y las redes anticaídas. En este caso, en la imagen izquierda inferior, estamos observando justamente una red anticaída, ¿no? Miren cómo este compañero lamentablemente se ha caído de la obra, pero no ha existido un contacto directo con el suelo, porque justamente se ha colocado en el borde de toda la obra de construcción una red anticaída, ¿no? Que amortigua la caída de la persona y que salvaguarda su integridad. En algunos casos ha existido ya situaciones donde en obras de construcción el ingeniero de seguridad pide al gerente la colocación de una red anticaída, ya que existía una alta probabilidad de caída de acuerdo al análisis de peligros y riesgos. En este caso, la gerencia lamentablemente se niega, sucede un fatal, ¿no? Una persona cae, fallece, y en este caso, pues, eso genera una implicancia legal y penal para el gerente general que no tomó las medidas preventivas del caso con la colocación de la red anticaída. Y en el caso del ingeniero que pidió esta red anticaída, pues logró un ascenso, ¿no? O sea, porque él estaba consciente de lo que se venía en cuanto a la condición propia
de la prevención. O sea, si yo estoy analizando ya el riesgo y estoy observando que una de las grandes probabilidades es la caída de las personas a diferente altura, y si es un edificio, estamos hablando de 7, 8, 15 pisos, pues tendrá obligatoriamente que colocar esta red anticaída. Y ahí la necesidad de brindar siempre los recursos necesarios para que puedan contar con estos elementos. Luego también acá tenemos tipos de redes anticaídas, ¿no? Estamos observando que hay dos tipos de redes de seguridad. La red de prevención vertical, la que es vertical, la que está a la izquierda, imagen izquierda, impide la caída de las personas, ¿no? Y la de la derecha, la red de protección o recogida, justamente va a limitar la caída de la persona, ¿no? Esta es la que hemos visto anteriormente, la de protección o recogida, ¿no? O sea, la persona cayó, pero cae amortiguada en esta red especial. Y en cuanto al arnés, es el único accesorio aceptable para la protección contra caída. Un arnés distribuye la carga de impacto para minimizar lesiones. También posiciona a la víctima para el rescate. Debe ser inspeccionado antes de cada uso. Debe ser sencillo de colocar y sencillo de quitar. Debe poder ajustarse al usuario adecuada y cómodamente. Y no debe usarse por personas de más de 135 kilogramos. En este caso, sabemos que hay una gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, entonces el límite para que una persona pueda usar el arnés es este. Recomendación, que sea alguien de menos de 100 kilos, ¿no? O de menos de 110 kilos para limitar. No nos vayamos nunca al extremo top de los kilogramos que están indicándonos que son posibles, sino siempre hay que ir reduciéndolo un poco más para reducir también el riesgo de una caída. Este equipo de protección personal, pues, tiene diversos elementos. Está provisto de cintas, está provisto de correas, está provisto de hebillas y anillos que sirven para asegurar al trabajador de tal manera que distribuya las fuerzas de arresto sobre los muslos, la zona pélvica, la cintura, el pecho y los hombros, y con componentes a los cuales pueda conectarse a un sistema de protección contra caídas. Estos serán exclusivamente el arnés de cuerpo entero, de material sintético, resistente a un peso muerto de 5.000 libras o 2.270 kilogramos. Siempre tenemos que revisar que nuestro arnés pueda cumplir las normas ANSI y que existe un certificado de calidad o un certificado de fábrica que nos indique justamente este último punto, ¿no? Que tiene la capacidad de resistir el peso muerto de 5.000 libras o 2.270 kilogramos. Acá también estamos viendo justamente lo que les comentaba, la especificación ANSI que debe cumplir el sistema anticaídas, específicamente nuestro arnés. Aquí estamos viendo también el sistema de protección personal contra caída, el gancho de doble contacto, ¿no? ¿Y por qué tiene este gancho de doble contacto? Porque si solo tuviera un solo contacto, tal vez por un error, un golpe, un descuido, se puede activar y la persona pueda caer. En este caso, justamente ese doble contacto obliga a la persona a hacer un doble esfuerzo físico para aperturar ese gancho. Entonces, de esta manera, se ayuda a prevenir que se aperture por un golpe o se aperture por un movimiento. ¿Y qué debo hacer si sufro una caída? Vamos a ver en un momento el síndrome del arnés, que el síndrome del arnés tiene que ver justamente cuando la persona se ha descolgado y se generan pues tipos torniquetes que impiden el flujo sanguíneo continuo y normal hacia la persona. O sea, nuestro cuerpo naturalmente está irrigando sangre a todos los órganos, pero si se genera una caída de este tipo, este flujo sanguíneo se puede ver interrumpido y justamente podría iniciar la muerte celular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo yo ejecutar si sufro una caída? Bueno, si nosotros seguimos conscientes, deberíamos alternar
los siguientes ejercicios. Debemos mantener la movilidad en los miembros inferiores. O sea, debo tratar de mover las piernas continuamente para que el flujo de sangre no pare. Eso es lo primero. Luego, debo tratar de liberar alternativamente la presión de la cinta del arnés sin soltar, ¿no? O sea, voy a tratar de desajustar, porque, como les comenté, al momento de desengancharme puede generarse un torniquete que va a generar presión en las piernas. Entonces, esa presión tengo que tratar de liberarla. Y en el último punto, debo colocarme en una posición próxima a la horizontalidad, y esto de la horizontalidad tiene que ver justamente con prevenir la acumulación de la sangre en las piernas, ¿no? Porque si va a haber más sangre en las piernas, esta sangre va a estar sin oxígeno. O sea, no me va a ayudar. Yo necesito sangre que contenga oxígeno. Entonces tengo que tratar de ponerme de manera horizontal. Acá también estamos observando justamente un arnés que se ha colocado de manera adecuada. En este caso, las tiras de los hombros están a igual distancia, se ajustan bien y las tiras están introducidas en los pasadores. El anillo dorsal D está bien centrado entre los omóplatos. La tira de pecho, de verla, está nivelada y colocada alrededor de 15 centímetros o 6 pulgadas más abajo del cuello. Las tiras de las piernas están ajustadas hasta que quede ceñido el cuerpo y las tiras estén introducidas dentro de los pasadores. Vamos ahora a ver un poco lo que es la introducción en cuanto a SST, pero específicamente en lo que aplica al trabajo en caliente. Cuando nosotros estamos hablando de trabajo en caliente, vamos a incluir tareas diversas, como la siguiente. Yo puedo soldar metales, puedo cortar metales, puedo esmerillar metales y también utilizar sopletes en áreas que no están diseñadas para estas actividades, generando una gran cantidad de incendios en negocios e industrias todos los años. El trabajo en caliente, como el nombre lo indica, está orientado a áreas que no están diseñadas para esa actividad. Por ejemplo, una línea de producción. Va a haber una ampliación de planta y vamos a hacer trabajo de soldadura, pero la línea de producción no está diseñada justamente para, digamos, controlar todos los peligros y riesgos de un trabajo de soldadura, y por ende se llama trabajo en caliente. Por el contrario, si yo tuviera un taller mecánico donde hay un área de soldadura, en este caso, cuando se hace el trabajo, ya no se llamaría, pues en este caso, un trabajo en caliente específico, porque estoy haciendo el trabajo de soldadura para lo cual el taller ha sido diseñado. Hay diversos peligros y riesgos cuando nosotros estamos ejecutando los trabajos en caliente. Por ejemplo, en cuanto a los peligros, podemos hablar de los humos, podemos hablar de los vapores, podemos hablar de los gases, podríamos hablar del fuego, podríamos hablar de la radiación, podríamos hablar también de la iluminación, de la electricidad, del ruido y de la vibración. Y en cuanto a los riesgos también, podríamos tener la asfixia, las intoxicaciones, la conjuntivitis, las explosiones e incendios, los efectos por la radiación propia, las quemaduras, los choques eléctricos, el estrés y las lesiones por escorias, ¿no? Las escorias que pueden, digamos, generar tipo proyectiles que van a impactar en la piel de las personas, las lesiones por escorias. Justamente nosotros hemos tenido en estos días, no sé si ustedes han podido apreciar a través de las redes, imágenes y videos de un accidente fatal en una fundición, que justamente tiene que ver con el trabajo en caliente, y incluía un equipo, digamos, mecánico, ¿no? Lamentablemente la persona en ese caso falleció calcinada. Es por eso la importancia, ¿no?, digamos, generar los controles y aplicar los controles diarios, ¿no? Es verdad, yo puedo tener 20 años de experiencia en planta,
pero en un minuto puede pasar algo que no pasó en 20 años. Entonces siempre hay que estar con la actitud hacia la prevención en el caso de las plantas industriales que tenemos en nuestro país. Cada uno de ustedes está llamado justamente a fomentar eso. Podemos hacer nuestra charla de 5 minutos, podemos hacer nuestra matriz per se, nuestro AST o ATS, pero tenemos que observar. Observemos con otros ojos nuestra planta. Observemos tal vez algunos peligros que no hemos podido identificar previamente porque nos hemos acostumbrado a la planta es como nuestra vida, ya nos acostumbramos. Tal vez para nuestra percepción en ese momento específico no hay un gran peligro, pero para otras personas tal vez sí lo exista. Entonces debemos tener una mirada más amplia de los peligros y riesgos y proponer controles continuos para el personal. Tal vez distancias hacia los puntos calientes, ¿no? Tal vez señalética, tal vez encapsulado de elementos, pero depende pues también de la observación del profesional y de la experiencia que pueda tener. Siempre también aconsejo que con nuestros compañeros, tal vez tenemos compañeros de promoción, compañeros de trabajo, otros trabajos, digamos, comentar nuestras acciones y pedir, digamos, opiniones, ¿no? Siempre otras personas, otras miradas, puede traer un enriquecimiento a mi gestión. En este caso, pues, vamos a hablar del vigía, que es el observador de fuego, es la persona designada para quedar en la observación permanente del área durante todas las fases del trabajo en caliente. Debe saber operar un extintor portátil. En este caso, el vigía cumple una función muy interesante porque el soldador va a estar concentrado específicamente y 100% en la soldadura, pero al hacer ese trabajo podría existir algún elemento combustible, ¿no? Tal vez un cartón, un papel, que se prenda con una chispa o que se prenda, en este caso, con algún tipo de elemento propio de la soldadura, y el vigía cumple la función justamente de estar observando esto y de encontrarse algún elemento que está encendido, utilizar el extintor portátil y apagar ese fuego, ¿no? Esa es su función propia, el observador de fuego o vigía en ese momento en que se ejecuta el trabajo en caliente. Y cuando nosotros estamos hablando de un taller, la definición propia del taller implica el área donde se va a realizar permanentemente y de manera rutinaria trabajos en caliente. Siempre va a haber trabajo en caliente en un taller. Y también otro tipo de trabajos mecánicos. A veces cuando hay un proyecto constructor, construcción de vías, hay un proyecto minero, entonces siempre ustedes van a encontrar un taller, ¿no? Porque ahí se va a hacer la reparación de elementos y piezas metálicas diversos de todos los componentes o la mayoría de componentes de los equipos que se tienen. Entonces, naturalmente, se va a desarrollar también el trabajo en caliente. En este caso, el taller tiene una característica que es pues también un área que no es susceptible de movilizarse. Uno puede estar moviendo el taller cada semana, el taller es fijo. Algunos efectos a la salud del trabajo en caliente cuando no, digamos, tenemos los controles respectivos, como la ventilación, como la limpieza continua, ¿no? Como la extracción de aire en algunos casos en que se puede incorporar extractores de aire. Los efectos a la salud son muy diversos y podemos estar hablando de asfixia, podemos estar hablando de cáncer de pulmón y de la cavidad nasal, podemos estar hablando de la fiebre metálica, soldadura, zinc y de cobre, podemos también estar hablando de patologías de tipo irritativo en el aparato digestivo y o vías respiratorias, podemos estar hablando de edema pulmonar y fibrosis, también podríamos conversar de la siderosis, la enfermedad de Parkinson, el envenenamiento por plomo, los daños al sistema nervioso y también los problemas en los riñones, ¿no? Todos estos elementos pues van a traer como consecuencia, si no se hace un trabajo en caliente con controles, podemos afectar la salud también de todos los trabajadores. ¿Cuáles son los puntos que debemos considerar
para la prevención de los trabajos en caliente. Antes de comenzar un trabajo de soldadura, es importante identificar los peligros de la tarea que vamos a desarrollar. Deben solicitarse y mantenerse disponible la ficha de datos de seguridad, las famosas MSDS o Material Safety Data Sheet, traducido al inglés, hoja de seguridad de los materiales. ¿Y por qué es importante tener las hojas de seguridad de los materiales? Cada producto químico es diferente. Cada producto químico tiene una formulación específica. Inclusive esta formulación específica va a ir cambiando de acuerdo al fabricante, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos la concentración del producto químico que tenemos, conocemos su formulación, también dentro de la hoja de seguridad vamos a hallar data que nos orienta justamente a la actuación en cuanto a la prevención. Podría haber alguien que lamentablemente ingirió un producto químico, nos indica cómo reaccionar. Podría haber alguien que tal vez un producto químico le caiga en el ojo, también nos indica cómo reaccionar, porque hay elementos químicos que a veces se puede usar el agua, otros que no, porque tienen diferente reactividad. Y ahí tenemos que tener mucha concentración y cuidado, ¿no? A veces pensamos que un producto químico y le echamos agua a todo, no necesariamente es así. Por eso debemos conocer las hojas de seguridad, leer las hojas de seguridad, estudiar las hojas de seguridad por cada producto químico que nosotros podamos tener en nuestra operación. Entonces, esta MSDS me sirve justamente para identificar los materiales peligrosos y también conocer las medidas de prevención de los productos para soldar y cortar. También se debe ventilar el ambiente para sacar los vapores y gases perjudiciales. Debemos usar los equipos de protección personal, EPPs, para evitar los vapores. Y también disponer de un extintor de polvo químico, a veces a cargo del auxiliar, o el vigía o el ayudante, ¿no? Y también, al finalizar las tareas, se debe inspeccionar el área de trabajo. ¿Para qué? Para hacer limpieza, para apagar los posibles amagos de incendio, para buscar brasas, etc. También debemos mantener las áreas donde se realicen trabajos en caliente libres de materiales combustibles, incluyendo basura, madera, papel, textiles, plásticos, químicos y gases inflamables. Nunca debemos soldar contenedores que hayan contenido un material inflamable o combustible, salvo que el contenedor se purgue, se limpie a fondo y se llene con un gas inerte no reactivo. En este caso, en este segundo punto, ¿no? Los contenedores que han tenido material inflamable, quería comentarles un caso que sucedió pues, en Chimbote, ¿no? Justamente ustedes saben que en Chimbote hay mucha industria de aceite de harina de pescado, ¿no? Y el aceite de pescado se almacena en estos grandes tanques de color blanco, color negro, tipo los tanques de combustible que se descargan en las refinerías. Había una planta pesquera que quería justamente, el gerente quería hacer una soldadura en uno de estos tanques de aceite de pescado. Y contrató una cuadrilla de personal que tenía una experiencia básica en soldadura. Le dije a estos compañeros, bueno, este es el tanque, requiero que lo suelden, me avisan cuando acaben, me retiro y me voy. Entonces, estos jóvenes querían iniciar el trabajo de soldadura del tanque, ¿no? Porque era su trabajo que le habían encomendado. Hay que entender algo. Cuando se produce un incendio, tiene que haber 3 puntos. El primer punto tiene que ver con el combustible. Tiene que haber un elemento combustible. Gas, petróleo, papeles, cartón, etc. Tiene que haber un elemento combustible. El segundo punto, tiene que haber oxígeno o un comburente que facilite, digamos, la combustión. En este caso, el oxígeno es el principal elemento que produce la combustión. Y en tercer punto, para que se produzca un fuego, tenemos que tener una llama o un elemento que provea calor. Volviendo al caso de Chimbote. Estos compañeros no se dieron cuenta
que en ese tanque de aceite de pescado, lamentablemente ese tanque estaba con residuos de aceite de pescado en todas las paredes del tanque. O sea, teníamos un elemento combustible ahí, y no lo habían inspeccionado, no lo habían observado, que estaba en las paredes del tanque, ¿no? Estaba ahí pegado, ese aceite residual estaba ahí. Teníamos el combustible. Teníamos el oxígeno, que es 21% de lo que estamos respirando en nuestra atmósfera, es oxígeno, está en el medio, 21. Tenemos el oxígeno. O sea, ya tengo el combustible, ya tengo el oxígeno, y me falta la fuente de calor, la chispa o el fuego, es lo que me falta. Comenzaron a hacer el trabajo de soldadura, y lamentablemente ese tanque se prendió. Se prendió el tanque, y estos 6 compañeros que estaban haciendo su trabajo de soldadura, lamentablemente fallecieron calcinados. No recuerdo si los 6, pero sí fallecieron calcinados. ¿Por qué no se hizo un control previo, un análisis de los peligros y riesgos que había en ese ambiente laboral específico? Ahí pues un llamado de atención a todos los que van a trabajar nuevamente en soldadura en algún momento, o en la industria del aceite de pescado y harina de pescado, para tener este punto como ejemplo y como lección aprendida. Luego, también en los trabajos en caliente debemos realizar labores de corte y soldadura, evitar ejecutar labores en una sola posición por largos periodos de tiempo. También, para evitar tropiezos y caídas, las áreas de soldadura y corte se deben mantener limpias y también se deben mantener ordenadas. En cuanto a los soldadores, debemos asegurar que su área esté libre de probabilidad de incendio. Debemos conocer la ubicación de los equipos contra incendios y debemos saber utilizarlos. Debemos también inspeccionar los equipos y herramientas y comunicar de desperfectos encontrados en los equipos. El soldador también debe usar el EPP apropiado. Debe obtener una autorización antes del inicio del trabajo. En este caso, los trabajos de alto riesgo, específicamente altura, y también en este caso, trabajo en caliente que hemos observado, requieren siempre una autorización de permiso de trabajo antes de iniciar. También el soldador debe notificar al supervisor antes de realizar el trabajo. Antes de comenzar a hacer el trabajo, se debe informar al supervisor de las tareas que se van a desarrollar. También los soldadores deben conocer la ubicación y uso de las alarmas, los equipos de lucha contra incendios, de los equipos de primeros auxilios, de las radios y los teléfonos para casos de emergencia, ¿no? ¿Dónde están los primeros auxilios, los equipos? Las radios de telecomunicación. Tenemos pegado en nuestra industria los teléfonos de emergencia. Conocemos los teléfonos de los bomberos, conocemos los teléfonos tal vez de serenazgo, de la policía, ¿no? De SWAT para explosivos, los que tenemos en planta. Sabemos a quién llamar en caso de alguien accidente, sabemos a qué clínica o qué hospital ir de acuerdo a la boleta de pago de los trabajadores. Esos datos tenemos que tenerlos mapeados antes de comenzar la jornada o antes de comenzar el mes. Y también difundirlos, no solamente en los periódicos murales, sino yo recomiendo que los teléfonos de emergencia estén tipo señalética cerca a la zona de la puerta de la planta, para informar de cualquier emergencia y que cualquier persona pueda conocer gráficamente los números y utilizarlos. En cuanto al vigía u observador de fuego, algunos elementos específicos del trabajo de él serán los siguientes. Debe saber operar un extintor portátil. Debe estar entrenado en el curso de lucha contra incendio básico. Debe observar y extinguir cualquier fuego o punto caliente que se pueda dar dentro del desarrollo del trabajo en caliente.
También el vigía u observador de fuego debe inspeccionar previamente el área de trabajo en caliente. O sea, yo tengo que inspeccionar mi área. Verificando, ¿no? Voy a verificar el retiro de peligros potenciales de incendio o explosión y puntos de reactivación de las llamas. También en este caso específico, miren, hay elementos combustibles, estamos viendo que se almacenan elementos como cartones, como plásticos, que son elementos combustibles, justamente con otro producto químico que podría ser el Sikaflex o el Cicadur, ¿no? Que está en este envase de color amarillo, y no es apropiado la combinación de elementos combustibles con elementos químicos. Eso hay que separarlo de acuerdo a una segregación propia de los residuos peligrosos que podamos tener nosotros en planta. Entonces, haciendo un análisis, es importante también, por tema de seguridad, la correcta segregación de los residuos sólidos en nuestras operaciones y difundir hacia los trabajadores visitantes y partes interesadas la importancia de la correcta segregación. También el observador de fuego vigía debe retirar fuera de un radio de 20 metros cualquier peligro potencial de incendio o explosión. Caso contrario, estos deberán ser cubiertos con elementos resistentes al fuego. Aquí estamos observando justamente un biombo, ¿no? En el cual se está colocando cerca al trabajo en soldadura para que las esquirlas, chispas u otros elementos no sobrepasen hacia otras áreas, porque en las otras áreas yo podría tener cartones almacenados, podría tener plásticos almacenados, puede tener papeles almacenados. Entonces, si yo coloco los biombos, esas chispas ya no van a, digamos, trasladarse hacia la zona de almacenamiento del material y por ende no se encendería ningún tipo de fuego. Luego acá también justamente retiramos el observador de fuego vigía, retira fuera de un radio de 10.7 a 20 metros todo peligro potencial de incendio o explosión. Y en la parte derecha estamos observando que hay un riesgo de incendio. Miren, ahí el compañero está soldando, pero está soldando cerca al área de combustible, lo cual esto tendría que estar prohibido, ¿no? O sea, yo no puedo soldar cerca a un combustible. En áreas donde sea difícil el evacuar los peligros potenciales del incendio o explosión, se protegerán con elementos resistentes al fuego, como son los biombos que hemos visto anteriormente, o también las mantas ignífugas, ¿no? O antifuego, que justamente son elementos que retardan su ignición. También el vigía usará el EPP o observador de fuego, usará el EPP básico y protección ocular para soldadura si está expuesta a la soldadura. También va a revisar con un extintor portátil el área donde se realizó trabajos en caliente 30 minutos después que las actividades hayan terminado. ¿Por qué hace una revisión 30 minutos después de que las actividades han terminado? Justamente para buscar brasas, buscar algún tipo de cartón que esté encendido, algún tipo de fuego, y justamente con el extintor lo va a apagar para que no exista nuevamente el potencial riesgo de que vuelva a encenderse algún elemento combustible. Los supervisores. ¿Cuál es la función de los supervisores? El supervisor debe asegurarse de que todo el personal a su cargo conozca, entienda y cumpla el procedimiento y que cumplan con la capacitación respectiva, específicamente en los cursos de trabajo en caliente. También el supervisor debe inspeccionar el área de trabajo y el equipo y debe asegurarse que estén libres de defectos. El supervisor identifica peligros de incendio y toma acciones correctivas sobre los riesgos que se generen. Completa la autorización y asegura que se hayan completado todas las actividades preventivas. También los supervisores deben asegurarse de mantener
en el área de trabajo una copia de la autorización para trabajos en caliente. Recuerden que siempre tiene que haber una autorización para trabajar en caliente. No puedo yo agarrar simplemente mis elementos, ir a la zona y ejecutar el trabajo en caliente. Debo tener un permiso, no solamente verbal, sino un permiso escrito, estimados. A veces nos pecamos de confiados y porque alguien nos dice que verbalmente que podemos hacer la actividad, nosotros ya creemos que podemos hacer la actividad. Pero en una auditoría, en una inspección, en una supervisión, no te van a pedir algo verbal, sino te van a pedir algo escrito. Entonces, la recomendación es que cada uno de ustedes solicite a la jefatura encargada, al supervisor encargado, esta autorización para el trabajo en caliente antes de comenzar y tener una copia, ¿no? El original debe ser entregado y permanecer en el área de prevención de pérdidas, la cual visará la copia de autorización. O sea, el original se queda en prevención, ¿ok? Y cuando hacemos el trabajo en caliente, yo tengo la copia firmada, tengo la copia visada de ese día de autorización, porque tiene que hacerse diariamente. La autorización es diaria. Inclusive podrían eliminar la autorización, te pueden revocar la autorización y sacarte del trabajo, porque no estás, tal vez no estás cumpliendo los procedimientos, no estás cumpliendo los estándares, no usas el PP, donde viene el supervisor en jefe y dice, no, ustedes no están cumpliendo, hoy se retira. Le levantan las acciones correctivas y al día siguiente vuelven. Pero ya perdimos un día de trabajo, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengan presente, ¿no? Siempre ir con toda la documentación, con todos los elementos. Ahora, por ejemplo, que están entrando a planta, debemos tener nuestro carnet de vacunación, nuestra doble mascarilla, ¿no? Nuestros EPPs completos, si es una actividad de alto riesgo, nuestros STR, ¿no? Son los elementos que generalmente se van a solicitar. Aquí estamos viendo, en el equipo de presión personal tenemos la careta de soldar, esta careta pues con 2 filtros de vidrio en el visor y se deberá colocar una luna de policarbonato transparente con especificación ANSI que proteja el rostro del trabajador. Los lentes de seguridad, de acuerdo a recomendaciones de higiene industrial, incluyen también los Lexicort. Tenemos los zapatos de seguridad con punta de acero, los escarpines cuero cromo, tenemos los guantes de caña larga cuero cromo, tenemos la casaca o mandil de soldadura cuero cromo, el respirador con filtro para humo metálico, la protección auditiva también, y la gorra de soldador y el casco de seguridad, ¿no? Son los EPPs obligatorios que se recomiendan utilizar cuando estamos ejecutando el trabajo de soldadura. El EPP es obligatorio. Debemos realizar una inspección general de sus EPPs. No introducir la basta del pantalón en la caña del zapato de seguridad. No suelde utilizando lentes de contacto. Al colocar los electrodos, use siempre guantes. La tenaza deberá estar aislada y bajo tensión. En este caso, miren a la persona está ejecutando trabajo en soldadura, pero no ha tenido mejor idea de que colocarse tal vez un cartón, tal vez un periódico, ¿no? Como protección. Y con los lentes, pues ha hecho aberturas para poder observar la zona donde va a soldar. En verdad, esto es un acto subestándar o acto inseguro, ya que una de estas chispas podría caer en ese cartón o ese papel, que es un elemento combustible. O sea, estamos teniendo los 3 puntos o los 3 elementos para un incendio, ¿no? El combustible, que es el papel o el cartón, el comburente, que es el oxígeno, que está en el medio, 21%, y tenemos la chispa, ¿no? Entonces, se están dando todas las condiciones para que ese papel se pueda prender. Entonces, eso no es algo que se deba ejecutar, debe estar totalmente prohibido hacer una actividad como esta. También el EPP mencionado debe ser utilizado tanto para el soldador o esmerillador como para su ayudante. Debe verificarse que la ropa no esté impregnada con gasolina, no esté impregnada la ropa con petróleo, no esté impregnada con grasas, no esté impregnada con aceites o no esté impregnada con otros materiales combustibles o inflamables. Eso es muy importante. También los bolsillos y puños deben quedar cerrados para evitar alojar chispas o escorias calientes. Los bolsillos no deben tener material inflamable o combustible. También, si los trabajos en caliente se realizan en altura o en un espacio confinado, se debe dar cumplimiento a los respectivos procedimientos.
Entonces, antes de realizar un trabajo en caliente en algún espacio confinado, como son tanques, cisternas u otros, que hayan contenido combustibles o líquidos inflamables, debemos verificar que estos tanques se encuentren vacíos, purgados, ventilados y lavados adecuadamente. También realizamos el monitoreo del espacio confinado antes de iniciar. Para evitar la exposición de personal o instalaciones adyacentes a llama del arco, chispas, fuego, pedazos de metal caliente, materiales combustibles o similares, se dispondrá obligatoriamente el uso de pantallas protectoras o biombos de acuerdo a la evaluación de los riesgos. Todos los trabajadores involucrados en los trabajos en caliente, incluyendo la supervisión, debe estar entrenado en lucha contra incendios y cualquier otro entrenamiento necesario por los riesgos existentes en el trabajo. Por ejemplo, trabajo en altura, espacio confinado y aislamiento de la energía. También se deben colocar avisos de peligro, material caliente, si los trabajos son paralizados por espacios prolongados. Cualquier trabajo en caliente se detendrá si las condiciones bajo las que se llenó la autorización han cambiado, como les comentaba. Si, digamos, cambia la persona que estaba trabajando, cambiamos los EPPs, no usamos EPPs, quitamos la señalética, están cambiando las condiciones. Entonces la supervisión puede pararnos nuestro trabajo y pedirnos que actualicemos eso, o nos puede retirar de planta y volvemos al día siguiente, pero ya con las medidas correctivas del caso. Se reiniciará el trabajo cuando se hayan restablecido las condiciones de seguridad y se cuente con una nueva autorización para trabajos en caliente. Cuando estamos con la máquina de soldar, pues aseguramos el cable de ingreso de energía, no dejamos la máquina conectada, fijamos el enchufe a la toma de energía, ajustando el seguro correspondiente, y se debe contar con una respectiva línea a tierra por parte del equipo. El cable a tierra negativo debe conectarse lo más cerca de la zona donde se va a soldar. Las áreas de soldadura de arco eléctrico deben encontrarse aisladas visualmente del resto del ambiente de trabajo. Si ya sucedió un incendio, ¿qué debo de ejecutar? ¿Qué debo de hacer? Pues mantengo la calma, aviso a las personas, activo las alarmas de incendio y pido ayuda. Hago uso del extintor, de ser posible, abandono el lugar si el fuego no puede ser controlado y tampoco no expongo mi vida innecesariamente. En cuanto a los tipos de energía, podemos tener los tipos de energía eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, química, térmica, gravitacional o radiación. En este caso, vamos a ver un poco sobre los trabajos, pero con electricidad, ¿no? Estamos viendo que hay diferentes tipos de energía, en las cuales podemos estar nosotros inmersos en nuestra actividad diaria. La energía puede ser entonces mecánica, eléctrica, térmica, luminosa, química y nuclear. La energía neumática es la potencia creada por la fuerza compresiva o movimiento de aire o gas en un área confinada. Las herramientas de ensamble a menudo usan energía neumática para unir o juntar partes mediante la fuerza. El aire comprimido en mangueras, tanques, cilindros, gases comprimidos para soldadura, entre otros. La energía potencial se refiere a la potencia que se almacena o suprime o que existe a causa de su posición y los efectos de gravedad. Las máquinas que tienen componentes grandes que suben y bajan, como un troquel, contienen energía potencial que se convierte en energía cinética cuando se activa, como son los resortes, los muelles, los contrapesos, los flejes, entre otros. La energía química se refiere a aquella potencia creada por la reacción entre dos o más sustancias, como en el caso de las baterías. La energía térmica se refiere también a la potencia creada por calor o en forma de calor. Se puede retener calor en las piezas de las máquinas y causar quemaduras, como son los motores, los calderos
los radiadores, los intercambiadores de calor, entre otros. Y en cuanto a los dispositivos de bloqueo que se tienen justamente para, en este caso, el control de la energía, el dispositivo de bloqueo es un dispositivo mecánico que impide físicamente la transmisión o liberación de energía. Por ejemplo, interruptores de circuito, llaves generales, válvulas, entre otros. Acá, por ejemplo, estamos viendo un bloqueador para interruptor. Miren cómo se ha colocado el bloqueador y el interruptor ya no se activa. Entonces yo de esa manera estoy cortando la energía y la energía no va a poder ser transmitida a las máquinas o a la zona de operación. Luego también acá tengo un interruptor de caja moldeada, que es pues un diseño para interruptores con manijas más grandes. Estas son hechas de acero inoxidable corrugado y también de nylon. También puedo tener el portacandado para bloqueo múltiple, que me va a servir justamente, miren, cómo yo con un portacandado puedo bloquear múltiples tableros eléctricos o elementos eléctricos para que las personas justamente observen que varios elementos se han bloqueado y que no deben activarse. Aquí justamente está el portacandado para bloqueo múltiple, que es un dispositivo que desempeña múltiples tareas. Está hecho de acero inoxidable y de nylon. Se suministra con un cable de acero galvanizado de 6 pies. Tengo también la caja para un grupo de bloqueo. En este caso, esta caja para el grupo de bloqueo me sirve para administrar los bloqueadores o las llaves. Es ideal para trabajo en maquinaria grande, grupos de trabajo multidisciplinarios o con contratistas, ya que puedo tener muchos elementos eléctricos que deseo bloquear en un solo día. Entonces justamente esta caja para grupo de bloqueo me puede permitir fácilmente bloquear varias áreas. También tenemos la etiqueta de seguridad que estamos observando aquí en la imagen de la derecha. Esta etiqueta de seguridad es el dispositivo de identificación personalizado, resistente a la intemperie y duradero que se usa justamente para hacer el control de la energía peligrosa. La tarea de etiquetar significa colocar una etiqueta especial, ya que es un dispositivo de aislamiento donde se advierte a otros empleados que el equipo no debe ser operado hasta que las etiquetas sean retiradas por la persona autorizada. O sea, la persona autorizada coloca la tarjeta y la persona autorizada retira la tarjeta. Existen pues lesiones por energía peligrosa. El 80% de los trabajadores en las empresas, industrias, oficinas, entre otros, no apagan los equipos con los que trabajan en el proceso de producción. Esto trae como consecuencia casi 7.600 lesiones por año aproximadamente. Las causas pueden ser el arranque inesperado de energía, la liberación de energía almacenada, no cerrar o etiquetar. Entonces, para controlar la energía peligrosa, recuerde que controlar una energía peligrosa requiere de conocer dicha energía, conocer la máquina o equipo que se va a tratar y tener en cuenta los siguientes puntos. Sigue los procedimientos de cierre y etiquetado. Evite que la maquinaria o los equipos sean encendidos. Disipe la energía. Evite que alguna parte de la maquinaria o el equipo se pueda mover. Proporciona también un medio de advertencia. ¿Cómo voy a controlar la energía? Bueno, dependiendo del dispositivo de bloqueo, el dispositivo de bloqueo debe bloquear el dispositivo de aislamiento de energía en una posición de seguro o off. Los dispositivos de etiquetado son permitidos cuando el empleador puede probar de manera segura que el dispositivo de etiquetado proveerá protección a los empleados, así como el dispositivo de bloqueo. La etiqueta debe ser colocada en el mismo lugar en que se hubiera colocado el dispositivo de bloqueo. El dispositivo de etiquetado debe prohibir claramente la activación de la máquina o el equipo.
Entonces, primero también debemos seleccionar correctamente los equipos que vamos a utilizar y los EPPs correspondientes. Tenemos las 5 reglas de oro, ¿no? Que son las siguientes. Primero, generar el corte efectivo, bloqueo y señalizo, verifico la ausencia de tensión revelado, puesta a tierra y cortocircuito, y señalizo la zona de trabajo y delimito mi zona de trabajo. Cuando yo me refiero al corte efectivo, pues se desconectan todas las posibles fuentes de tensión que pudieran alimentar el circuito que se intervendrá. El corte debe ser visible o quedar indicado mediante un indicador mecánico garantizando por el fabricante del equipo. Los elementos de maniobra para el corte efectivo pueden ser interruptores aptos al seccionamiento, seccionadores, pantógrafos, fusibles, retirados de sus bases o puentes flojos, entre otros, siempre que sean especificados por el fabricante. En el punto 2, bloqueo de señalización, pues esto es prevenir cualquier energización del circuito bloqueando los elementos utilizados para el corte efectivo y señalizando con tarjeta de bloqueo. Si los dispositivos de maniobra actuasen con energía auxiliar, deben anularse dichas fuentes de energía. Si existen dispositivos de maniobra a distancia, deben colocarse los selectores en mando local. En el punto 3, verificar la ausencia de tensión, revelado. Se verificará la ausencia de tensión en todos los conductores activos de la instalación eléctrica de la zona de trabajo. Esto se realizará con reveladores de tensión adecuados al circuito a evaluar. El funcionamiento de los reveladores de tensión debe hacerse antes y después de verificar la ausencia de tensión. Para eso se debe utilizar una fuente de energía cercana de características similares o utilizando el pulsador de prueba. En el punto 4, puesta a tierra y en cortocircuito. Los conductores activos de la instalación se deben colocar en cortocircuito entre ellos y a tierra. Esto puede hacerse mediante dispositivos incorporados en los dispositivos de maniobra o mediante tierras portátiles o desmontables. La instalación de los cortocircuitos será firme y deberán soportar la corriente de cortocircuito del equipo. El cortocircuito debe instalarse inmediatamente después de haberse hecho el revelado de tensión y se hará primero en la tierra y luego en los conductores. Y en el punto 5, que es nuestro último punto, la señalización de la zona de trabajo. La zona de trabajo se delimitará en superficie y altura mediante una señalización de seguridad mediante elementos de alta visibilidad, como son cintas, conos, vallas, entre otros. También vamos a hablar un poquito de lo que es el programa de seguridad de trabajo en la observación preventiva, o DuPont, ¿no? Muchas veces no estamos observando adecuadamente. Entonces, este programa de seguridad en el trabajo por la observación preventiva, STOP, de la empresa DuPont, justamente se fundamenta en el análisis total, mirando siempre arriba, abajo, adelante y atrás, basado en la idea de que la seguridad es de todos. Este programa, como les comento, fue creado por la empresa DuPont, y a mí me parece que es un programa que debemos difundir en el Perú, ya que no lo he observado que se ejecuta en muchas empresas. Entonces, este programa de seguridad en el trabajo por la observación preventiva DuPont se define como STOP. Por seguridad, es un recordatorio de que el programa STOP proporciona los principios y técnicas que se necesitan para ser un triunfador en seguridad. La palabra STOP significa seguridad en el trabajo por la observación preventiva. Es el nombre de un programa que enseña a emplear la observación, elemento fundamental para alcanzar un desempeño sobresaliente en seguridad. Esto por la seguridad recuerda justamente la responsabilidad como miembro de la administración de línea. El trabajador es responsable de tomarse un momento durante su día de trabajo
para otorgar a la seguridad la atención que se merece. O sea, hay que darle atención a la seguridad, darle el tiempo a la seguridad, en cada día a día en el trabajo. Las características del sistema STOP son, pues, que se va a demostrar el compromiso de alta gerencia, se crea un diálogo positivo entre la supervisión y los trabajadores y o entre los trabajadores. Se orienta hacia las personas en el trabajo, provee un procedimiento de observación consistente y también se proporciona retroalimentación a la gerencia a través de, pues, el arreglo sistemático de observaciones, el análisis rutinario de la información, de observaciones formales o auditorías, los principios generales de trabajo seguro, todas las lesiones y las enfermedades ocupacionales pueden prevenirse, la seguridad y responsabilidad de los miembros del lugar de trabajo, el supervisor es responsable de entrenar a todos los empleados para que trabajen con seguridad, todos los riesgos a exposiciones pueden prevenirse razonablemente, la prevención de lesiones e incidentes contribuye al éxito de la organización, y estudiar y trabajar con seguridad es una condición, pues, necesaria. Aquí, en la figura 1, estamos observando el ciclo de observación STOP. Este ciclo de observación, como ustedes lo estamos viendo, tiene primero el paso decidir, luego el paso detenerse, luego el paso observar, luego el paso actuar y el quinto paso reportar. Este se enfoca en tener una visión más cercana de cómo utilizar el conocimiento de seguridad de forma lógica y paso a paso, creando el camino para prevenir accidentes y lesiones. O sea, lo primero es decidir. Decidir tener tiempo para la seguridad. O sea, en el día a día tengo 8 horas, yo le puedo dar 30 minutos a mi supervisión, 30 minutos a mi inspección, pero tengo que decidirlo. Si no decido, no voy a poder iniciar. Luego, cuando comencemos a implementar el sistema STOP, se tendrán siguientes beneficios. Se van a generar cambios importantes y sostenibles en el desempeño. Se mejora la comprensión del papel y las responsabilidades del liderazgo sobre la seguridad en toda la organización. Se mejora el enfoque y los sistemas proactivos de forma eficaz, creando un ambiente de colaboración para y entre todos los empleados. Se impacta de manera positiva sobre los demás aspectos del negocio, como son la productividad y la calidad. Se fomenta la habilidad de supervisión y de trabajo en equipo. También obtendremos otros beneficios, como las relaciones entre los empleados y participación proactiva de ellos en el sistema, y la reducción del sufrimiento humano y de los costos que justamente traen los accidentes y las enfermedades ocupacionales. La tarjeta STOP, pues, es un instrumento del sistema, ¿no? Es un instrumento de gran utilidad. Esta tarjeta se enfoca en el aprendizaje para observar actos y condiciones seguras e inseguras. O sea, con la tarjeta nosotros estamos identificando los actos y condiciones subestándar, ¿no? Tenemos data que generamos y almacenamos, pero en las tarjetas. Con el uso de estas mismas tarjetas se garantiza una cultura en cuanto a seguridad en el trabajo, por lo tanto, se mejora la seguridad dentro de la empresa. Son como lecciones aprendidas. Cada tarjeta refleja la información básica de un accidente o incidente, entonces yo puedo conocer a través de mis tarjetas las desviaciones que han existido en toda la planta y puedo tomar la medida correctiva en cada lugar de operación. En este caso, la tarjeta STOP cuenta con apartados para que el supervisor evalúe actos y condiciones seguras e inseguras según su criterio. Reacciones de las personas, identificando el ajuste del equipo de protección personal, el cambio de posición, el reacomodo del trabajo, entre otros. El equipo de protección personal, verificando de la cabeza a los pies, también posiciones de las personas que involucran causas de lesión, herramientas y equipos que sean adecuados, usados correctamente y que se encuentren en condiciones seguras. Los procedimientos del trabajo que sean conocidos, comprendidos y seguidos. En cuanto a condiciones seguras e inseguras, se van a evaluar herramientas de equipos, el estado de las estructuras y áreas de trabajo, el ambiente y también el orden. Algunas características propias de la tarjeta STOP son las siguientes. Demuestra el compromiso de la alta gerencia. Crea conversaciones positivas entre supervisores y trabajadores.
Este sistema y la tarjeta stop implican programas no punitivos, es decir, que no implica castigo. Se orienta hacia las personas en el trabajo. Provee un procedimiento de observación permanente. Proporciona retroalimentación o feedback a la gerencia a través de las observaciones y el análisis rutinario de observaciones formales o auditorías. Aquí estamos viendo, estimados, la tarjeta del ciclo de observación por seguridad stop. Recuerda que hay 5 pasos. Decidir, yo decido dar el tiempo, ¿no? Me detengo o paro cuando yo estoy observando una desviación, observo la desviación, actúo ante esa desviación y reporto esa desviación. En cuanto a la desviación, puede ser acto o condición, subestándar. Entonces, mire, dice reacciones de personas. La persona se ajusta o agrega equipo personal cuando me ve entrar. La persona cambia de posición cuando me ve entrar. Realiza el trabajo de otra forma cuando me ve entrar. Eh, para el trabajo o lleva a cabo bloqueos, ¿no? Cuando es trabajo con electricidad. En el EPP cuenta con casco, cuenta con protección contra caídas, tiene protección visual, anteojo, pantalla facial, tiene protección auditiva, tiene protección respiratoria, usa guantes, tiene ropa delantal para mezcla de lodos, tiene bota de seguridad con punta de acero. En las posiciones de las personas, pues puede ser golpeado contra objeto, puede ser golpeado por objeto, puede ser atrapado en, sobre o entre objetos, puede ser golpeado contra objetos, manos en puntos de atrapamiento, puede haber caídas, puede haber contacto con temperatura extrema, puede haber contacto con corriente eléctrica, puede inhalar, absorber, tragar, puede haber un esfuerzo excesivo, levantamiento inadecuado, posiciones anormales o extrañas, posturas estáticas. En cuanto a herramienta de equipo, nos dice utilizados de forma incorrecta, en condiciones inseguras. En cuanto a orden, limpieza y los procedimientos, el procedimiento es inadecuado, el procedimiento no es conocido, no comprendido, el procedimiento no se siguió, el análisis de trabajo seguro no se desarrolló, no se revisó, el análisis de trabajo seguro no se actualizó, las normas de orden o limpieza son inadecuados, y en la parte derecha yo puedo reportar las observaciones, actos seguros observados, acciones tomadas para fomentar un comportamiento seguro continuo, también puedo colocar lo positivo. Y en la parte baja coloco lo que puedo mejorar, como son actos inseguros observados, la acción correctiva inmediata y la acción para evitar que se repita, ¿no? Esta es la tarjeta STOP que quería compartir con ustedes y que ustedes pueden también buscarla online y descargarla y utilizarla en sus operaciones. Esto fácilmente se puede imprimir a colores y puedo tener ya un elemento de observación que me permita justamente paso a paso ir mejorando los trabajos en las operaciones vuestras, ¿no? Yo creo que cada formato, cada documento que uno pueda tener y que facilite, hay que usarlo. Y en el caso de la tarjeta Stop, yo les recomiendo que la utilicen porque es un documento compacto, no hay que hacer mucho papeleo y nos da una, digamos, inmediata análisis de lo que está pasando en la planta o la operación. Espero que la sesión haya sido de su agrado y conmigo será hasta una nueva oportunidad en la próxima sesión que tendremos, que sería ya la quinta.